¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa. Señor presidente, creo que sí es un tema obligatorio los acontecimientos que se dieron ayer en Morelia tras el asesinato de Mora, que en Morelia, Michoacán. Ay, yo dije. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál sería su opinión tras todos estos acontecimientos que se están dando? ¿Cree que esto es algo que está, pues, que podría desestabilizar tras todos estos acontecimientos? No, mire, es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apatzingán. Fue de sus primeros actos de gobierno, mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la presidencia de la República. Entonces le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Todavía creo que tenemos por ahí la imagen donde llega allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora. Sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán. Ahí llega vestido de militar y declara la guerra. Al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado.
y se combatía a unas bandas y se protegía a otras. Eso era lo que sucedía. Y termina ese sexenio de horror por asesinatos, masacres, desaparecidos, y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Las autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban de que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros. Entonces, todo eso es lo que heredamos. Y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia. Muy distinto de lo que pasa ahora. Hoy es 8 columnas este lamentable hecho en el Reforma y seguramente en todos los medios, con honrosas excepciones. Pero antes se callaban por completo. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos. No lo vamos a hacer. Ya no es la misma estrategia y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes, que la Policía Federal que existía, ahora Guardia Nacional, hoy por cierto se cumplen 4 años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados, tiene aceptación de la gente. También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, se enraizó mucho, pues lo promovieron, era una forma de vida, abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada, descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada. Entonces todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar, vamos avanzando
en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto pues es lamentable y al mismo tiempo pues muy mediático. ¿Y qué información le han dado hasta el momento? ¿Qué es De lo que ha ya había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del gobierno. Tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada. Nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita pues más protección, o sea, que es lo que se está haciendo, ¿no? Vale. Básicamente. ¿Se van a desplegar más? Sí, estamos allá. Incluso se han creado cuarteles y si vemos datos sobre homicidios en los últimos tiempos en Michoacán, ha habido una disminución de homicidios en Michoacán, pero al suceder estos hechos lamentables, pues se causa, ¿no?, preocupación. Y los periódicos y los medios de la derecha, conservadores, pues aprovechan para echarnos la culpa, muy amarillistas, alarmistas y muy hipócritas, muy hipócritas. Pero bueno, ya lo hemos dicho, esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Qué puedo pedirle en el sentido de que actúen con ética los del Reforma? Sí, para ellos la moral es un árbol que da moras y ellos son conservadores ultras y están en contra de nosotros. Lo que quieren es regresar por sus fueros, ellos y sus patrocinadores, sus jefes, para que México vuelva a ser lo que era antes. Eso es lo que dicen. Qué barbaridad, se está destruyendo a México, ¿no? Cuando los que causaron toda esta decadencia que estamos enfrentando fueron ellos, que se dedicaron a robar, a saquear a México y se asociaron con la delincuencia, promovieron la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco.
y se puede probar, nada más que está muy difícil convencerlos y tratan de manipular, ¿no?, con sus periódicos, con su radio, con la televisión. Afortunadamente la gente sí sabe lo que está sucediendo, sabe que pues todo esto viene de atrás, tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno, desde antes, desde Miguel de la Madrid, que surge Caro Quintero, y los del Cártel de Sinaloa de tiempo atrás, más con Calderón, con Fox, los Zetas, con Calderón toma mucha fuerza el Grupo de Guadalajara, los que existen en la actualidad. Y ahí vamos avanzando, pero tenemos que seguir, darle continuidad a la política que se está llevando a cabo. Y es muy lamentable que pierda la vida cualquier persona, siempre es muy triste. Pues que son muy hipócritas, es a lo que me refiero. No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios de hace 10 años, pero videos, por ejemplo, de este señor Latuta, búsquenlos. Él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo. Hace 10 años. ¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo. ¿Por qué no explica qué pasó durante su gobierno cuando su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia? ¿Por qué era su brazo derecho? ¿Y qué hicieron en ese entonces en Michoacán? Si considera que le funcionó la guerra que le declaró al narcotráfico desde Michoacán, si está consciente de que durante su gobierno se masacró a seres humanos, y eran más en los enfrentamientos del ejército y de las fuerzas públicas
contra delincuentes eran más los muertos que los heridos y los detenidos, que el índice de letalidad es el más alto que ha habido en la historia de México y de los más altos en la historia del mundo. Pero todavía, porque así son los conservadores, muy hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Usted se atreve a hablar de esto? Le recomiendo que vea el video para refrescarle la memoria del 2013, terminando su gobierno y entrando Peña, un video de la tuta, más datos. Había una vaca atrás y él estaba hablando. Y aceptando de que él era delincuente, pero explicando cómo había una asociación delictuosa, cómo existían componendas entre la delincuencia y las autoridades. Y ojalá y lo vea la gente del Reforma, no Junco, porque es sino los articulistas y periodistas, y sobre todo los jóvenes, porque estamos hablando de hace 10 años. Entonces, un joven que tiene ahora 20, tenía 10, como para tener los antecedentes. Como siempre decimos, no puede haber texto sin contexto. No se puede ver el asesinato lamentable del señor Hipólito Mora hoy sin conocer los antecedentes.